comenzando con Marcos 4, 21. Dice de la siguiente manera: también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o de la cama? No es para que sea puesta sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos tenemos oídos para oír este día? Muy bien. Les dijo también, consideren lo que oyen. Con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido, porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. También decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche, se levanta de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da fruto, primero el tallo, luego las espigas y después el grano lleno de espigas. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz porque la siega ha llegado. También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios y con qué parábola la compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrado crece y se convierte en el más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado oídos para oír, pero danos ahora un corazón, un espíritu para entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues llevamos varias semanas estudiando diferentes parábolas de Jesús. Algunas tratan de cómo esperar el día de su venida. Otras han tenido que ver con, vimos una parábola que hablaba del tipo de tierra y la semilla, después del buen samaritano, después de cómo construir y dónde construir una casa. Y el día de hoy tenemos estas que hablan del reino de Dios, del reino de Dios. Y que normalmente las Biblias, a lo mejor en tu Biblia, las separa en 4 pequeñas parábolas. Pero hoy vamos a ver que no son 4 parábolas, son 2 nada más, que están, son 2 diferentes. Una que habla de luz y la otra que habla de semilla, como vamos a ver en un momento. ¿Okay? Ahora, la semana pasada estuve, como decimos aquí, me fui a Ciudad del Carmen. Ahí tenemos una misión y pues ahí estuve la semana pasada. Y por cierto, los hermanos de ahí les mandan saludos. Pero al estar manejando, me puse a pensar en el tema de hoy, ¿sí? Me puse a pensar en el pasaje que acabamos de leer. Me puse a pensar en algunas cosas y me puse a leerlo en diferentes versiones, a escucharlo, porque estaba yo manejando, ¿verdad? Bueno, no está mi esposa. Me puse a leerlo en diferentes versiones. Y siempre les he dicho, los que me conocen, siempre les digo que cuando estén estudiando la Biblia, lean diferentes versiones del mismo pasaje, porque eso enriquece mucho el entendimiento de las Escrituras. Y siempre lo hago de esa manera, y en este caso noté algo que no había visto antes. Y entonces consulté rápidamente con ChatGPT. Gloria a Dios por ChatGPT. Digo, normalmente uso la computadora, pero estaba manejando. Entonces, pues ChatGPT es como una computadora virtual en voz. No vayan a creer que ChatGPT preparó la prédica, ¿ok? No, ChatGPT es del diablo, eso no.
No, nada más lo uso de consulta a veces cuando estoy manejando. Pero después y después cuando llegué a mi destino, pues ya me puse a corroborar y efectivamente descubrí algo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Okay? Entonces, vamos a leer nuevamente el verso 21 de Marcos 4. Dice, también dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija? ¿Sí? O debajo de una cama. ¿No es por el contrario para ponerla en un candelero? ¿De qué está hablando esta parábola? ¿A qué se refiere cuando hay una lámpara? Una lámpara que hay que hacer brillar y no esconder. Bueno, normalmente entendemos o se nos ha explicado que esta lámpara representa no sé, el mensaje de salvación, o representa la palabra de Dios, y la palabra de Dios entonces penetra la oscuridad, penetra nuestros corazones, y la palabra de Dios debemos compartirla abiertamente, ¿sí? Y no debemos escondernos ni tener temor. Normalmente así entendemos este pasaje. Y entonces el candelero o candelabro, dependiendo de la versión, simboliza que esa verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios se debe poner como prioridad en nuestras vidas, para que todos puedan ver y todos puedan escuchar. ¿Sí? Y para los cristianos eso significa que tanto sus acciones como sus palabras deben dar un testimonio visible de su fe. ¿Okay? ¿Verdad que así normalmente entendemos esta parábola? Digo, no está mal, está muy bien entenderlo de esa manera. Pero creo que entendemos mejor la parábola si cambiamos un poquito la pregunta acerca de la lámpara. ¿Qué quiero decir? Bueno, que si pensamos en una lámpara en forma genérica, o sea, una lámpara, entonces perdemos el significado y el énfasis que el autor de este evangelio, que es Marcos, está diciendo, porque Marcos no está pensando en una lámpara cualquiera. ¿Sí? Está describiendo una lámpara en específico, que es el tema de esta enseñanza. Entonces, en lugar de preguntar ¿qué es la lámpara?, les quiero sugerir que la pregunta debe ser ¿quién es la lámpara? ¿Ok? Cuando hacemos esa pregunta, ¿quién es la lámpara?, entonces entendemos que Jesús está hablando no de una lámpara cualquiera, sino hay una lámpara en específico que trae luz a la oscuridad. ¿Sí? ¿Recuerdan? Hay un pasaje, hay un versículo en los Salmos que dice, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, y lumbrera a mi caminar. Muy bien, lámpara es ¿qué cosa? La palabra, el logos. Juan 1, verso 1 dice, en el principio ya era la, ¿qué cosa? La palabra. Y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, ¿sin quién? La palabra. ¿Sí? Nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En la palabra estaba la vida. Y la vida era ¿qué cosa? La luz. Ahí está, la conexión. La luz estaba en la palabra. Y la palabra es el logos. ¿Y quién es el logos? Jesús. ¿Sí? Y la luz en las tinieblas, verso 5, resplandece y las tinieblas no la pueden o no la pudieron tomar o vencer. ¿Okay? De esto está hablando Marcos en el pasaje que leímos. ¡Wow! Esto
cambia las cosas, porque ahora podemos ver que Jesús es la lámpara. Jesús es la luz que ha venido al mundo irrumpiendo en la oscuridad. Y lo que está diciendo es, yo no he venido, Jesús está diciendo, yo no vine para estar escondido, para estar oculto en secreto. Vine como lámpara que se coloca en un candelero para que mi luz pueda manifestarse a todos los que habitan en oscuridad. Amén. Yo no vine para ser cubierto con una canasta o caja en la versión que leímos. La mejor traducción de este pasaje o de ese versículo es la versión del Jubileo, y dice de esta manera, Marcos 4:21, también les dijo, viene la lámpara para ser puesta debajo del almud. Wow, ahora está hablando en chino. El almud no es chino, es árabe. En un momento llegamos al almud. Viene la lámpara para ser puesta debajo del almud. La lámpara, no una lámpara. ¿Me explico? No viene para ser puesta en el candelero. ¿Sí? La lámpara, Jesús mismo. Y en el lugar donde se debe manifestar más esa luz, el lugar donde se debe poner o establecer esa luz, no es tampoco un candelero, sino dice el candelero. ¿Notaron eso? No es un, sino es el. Pequeñas palabras que hacen una gran diferencia. ¿Sí? De la misma manera que Marcos no está hablando de una lámpara cualquiera, tampoco está hablando de un candelabro o candelero cualquiera. ¿Ok? Ahora, esto del almud, en un momento más voy a regresar. Quiero enfocarme en lo que es el candelero. Pero el almud es una canasta que se usaba para medir aproximadamente 2 galones, como 8 litros, el equivalente en granos o en líquido. ¿Okay? Y esto se va a volver más importante, muy importante en un momento más, esto del almud. ¿Okay? Pero quiero enfocarme en el lugar donde la luz debe brillar más. Es el candelero. Di conmigo, el candelero. ¿Qué es el candelero? O el candelabro, el candelero. ¿Dónde más en la Biblia hemos visto el uso de la palabra candelero o candelabro que tenga algo que ver con Jesús? Apocalipsis, alguien dijo por ahí. Muy bien. Ha de estar viniendo a las clases que damos los domingos en las mañanas. Gloria a Dios. Muy bien. Apocalipsis 1, 12 y 13 dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete ¿qué cosas? Candelabros, o es la misma palabra. ¿Okay? Aquí escogieron usar candelabro, pero es candelero, candelabro. De oro. Y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre y vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Ahí vemos candeleros. ¿Qué serán los candeleros? ¿Alguien sabe? Verso 20. Este es el significado. Ok, vamos a ver el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros o candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son ¿qué cosa? Iglesias. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Básicamente, lo que está diciendo Marcos en 4:21 es que Jesús viene la lámpara para ser puesta debajo del almud, no viene para ser puesta en el candelero. La lámpara es Jesús
y es visto más cuando alumbra a través de el candelero que es la iglesia. Muy bien. ¿Ya le están cachando? Gloria a Dios. Todo el que entre a este lugar debe poder ver la luz de Jesús brillar aquí. ¿Okay? Si tú vas a algún lugar de adoración, alguna iglesia y no ves a un lugar que se llama un lugar de adoración y no ves la luz de Jesús brillar allá, es porque se está opacando, porque tiene un almud. Todo el que entre a este lugar debe poder ver brillar la luz de Jesús en este lugar. Pero el lugar no es la iglesia, este es el templo, por decirlo de alguna manera, es el lugar físico. La iglesia somos nosotros y por consiguiente, todo el que te conozca debe poder ver brillar la luz de Jesús en ti. Y si no hay luz o hay poca luz, quiere decir que un almud está ocultando la luz de Jesús en tu vida. ¿Ok? Muy bien. Esto me lleva a explicar el almud. ¿Ok? Y lamentablemente no entendemos almud, porque no es una palabra que se usa, pero sí es una palabra reconocida por la Real Academia Española. ¿Ok? Existe y tiene una influencia árabe. ¿Ok? Así como muchas palabras en español son árabes. Almohada, ¿sabían que es árabe? ¿Sí? Hay muchas palabras. Ojalá es árabe, ¿sí? Que básicamente quiere decir si Alá permite. O sea que debemos tener cuidado cómo usar la palabra ojalá. Bueno, esto no es clase de árabe. Vamos a regresar aquí, ¿ok? ¿Ok? En el texto original, la palabra que en español se traduce como almud o canasta o caja, es la palabra modius, M-O-D-I-U-S. Y curiosamente es una palabra en latín. ¿Okay? Modius es latín. Ahora, recordemos que Israel en el tiempo de Jesús estaba gobernado y oprimido por los romanos que hablaban, ¿qué idioma? Latín. Muy bien. Así que en todos estos lugares adoptaron medidas que usaban los romanos, las medidas de distancia y las medidas de peso y de volumen. Por eso es que aquí aparece una palabra que en realidad es latín y es modius. Modius. Y bueno, y después de esta clase de lingüística, pastor, ¿qué es un almud o modius o lo que sea que se llame esta cosa? Bueno, qué bueno que me preguntan. ¿Puedes poner la foto, por favor? Hay una foto. Ya apareció la foto porque no la veo. Ok, ese es un modius en latín, almud en árabe. ¿Okay? Era para medir una cantidad específica. ¿Okay? Generalmente era de barro, aunque podía ser de otro material. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús dice, yo no he venido para que mi luz sea tapado por una de estas cosas. Ok, muy bien, ya aparece en mi pequeña pantalla que tengo aquí adelante. Ese es un almud o un modius. Todo esto lo pueden checar en la compu. ChatGPT les va a dar la misma información. ¿Ok? Básicamente Jesús está diciendo, si las personas no ven la luz, entonces el almud, el modius, la vasija de barro está tapando. El apóstol Pablo se refiere a nuestros cuerpos y a nuestras vidas como vasijas de barro. ¿Ok?
si la luz no se ve en tu vida, es que hay demasiada vasija de barro en ti. ¿Cuánto de ti tapa esa luz? ¿Cuánta luz, te tengo que hacer la pregunta, cuánta luz de Jesús se puede ver a través de tu vida? ¿Sí? Ok. El verso 22, continuando, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Está diciendo que aunque la luz que Él trae al mundo de oscuridad, aunque el mundo trate de taparlo, aunque haya un cortocircuito por ahí que quiera acabar con la luz, amén. Aunque las personas traten de tapar la luz siempre expone aquello que habita en oscuridad y en tinieblas. ¿Sí? Todo pecador se esconde de la luz, busca ocultarse de Dios porque teme la luz, porque la luz expone el pecado, expone la desnudez, expone la vergüenza, expone el temor, expone todo lo que hay en la vida de alguien que está lejos de Dios. ¿Sí? Y nuestra naturaleza, así como nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, cuando ellos caen en pecado, cometen pecado, a veces decimos, cayeron en pecado, como cuando decimos, me caí en el hoyo y me tropecé. O sea, como si, me pasó, no me tuve la culpa. No cayeron en pecado, escogieron pecar. Cuando ellos escogieron pecar, entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Se escondieron del logos, de la voz, de la palabra que vino, bajó a ellos. Se escondieron de la luz. Lo mismo hacemos nosotros. ¿Sí? Nuestra naturaleza es tratar de cubrirnos para que la luz de su palabra no nos exponga, ni demuestre cómo somos, ni demuestre lo que hay adentro. Pero Jesús dijo, es imposible apagar esa luz. Es imposible apagar esa luz. Y nada de lo que está en secreto va a permanecer en secreto. Todo lo oculto es revelado ante la luz de Jesús. Y después dice, si alguien tiene oídos, que oiga. ¿Sí? Y espero que estés escuchando, que tus oídos estén funcionando el día de hoy. ¿Sí? No palabras mías, sino palabras de Jesucristo. Ahora, vamos a continuar rápidamente a la siguiente parte de la enseñanza de Jesús, que no es algo separado, sino que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, con el almud, con el modius, la canasta, ¿verdad? Verso 24, les dijo también, consideren lo que oyen. Con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. Porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿De qué está hablando esos versículos, pastor? Automáticamente lo asociamos con dinero o con perdón, porque así es como se nos ha explicado, pero no es así, porque el contexto es justamente lo que viene diciendo anteriormente, ¿sí? Recuerden que dijimos que el almud o el modius es una medida, es una vasija que se usa para medir. Es una medida. Y aquí Jesús expande la idea de la vasija de medir que cubre la lámpara. La misma canasta, el mismo almud, la misma medición que uses para la lámpara es esa misma que después se va a usar para tu vida. ¿Sí? Jesús está dando a entender que en la medida que tú ocultes su luz, la medida que uses para ocultar su luz, la luz que tú tienes de Él, en esa medida se te va a quitar a ti. Si ocultas su luz por completo, entonces cualquier poquita luz que tú hayas tenido de Él
te será quitada y habitarás en oscuridad. Esta es como la parábola de los talentos. ¿Recuerdan de las bolsas de oro, de plata? ¿Sí? Si tomas el talento y lo entierras, lo poquito que tú tienes te será quitado. Si tomas la luz y la escondes, lo poquito de luz que tienes te va a ser quitado y vas a habitar en oscuridad. Porque en la misma medida que tú manifiestes mi luz, yo voy a manifestar mi gloria en ti. ¿Ven? Por eso es tan importante esto del almud. Hay palabras que significan canasta o cesto, pero usó una canasta específica que se usa para medir. Y por eso Jesús continuó con la misma idea. Yo no vine para que se me ponga un almud. Pero si tú usas un almud o alguna otra canasta para taparme, en la medida o en el tipo de canasta que tú uses, así se te quitará la lámpara, la luz que tú tienes. Wow. Es algo tremendo esto. Somos llamados para ser hijos de luz. Hijos de luz. Amén. Hijos de luz. Somos llamados para exponer la luz de Cristo en este mundo de oscuridad que habita a nuestro alrededor. ¿Sí? Bueno, con el tiempo que me queda, quiero ver la semilla. Este ya es la segunda parábola que cuenta. ¿Ok? Verso 26 también decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, él duerme de noche, se levanta de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí la tierra da fruto, primero el tallito, luego las espigas, después el grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto se ha producido, enseguida él trae su cosecha, mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Okay? Entonces aquí vemos que Jesús empieza a hablar de la idea de la semilla, ¿sí? Y la tierra, como vimos anteriormente en otra parábola, pero se va por una tangente. ¿Qué quiere decir? Que describe otro aspecto que no había tocado en la parábola anterior, ¿sí? Porque la parábola anterior era el tipo de tierra, ¿sí? Pero aquí da por hecho que el tipo de tierra es tierra correcta, es la tierra correcta, es la tierra fértil, ¿sí? Y aquí el énfasis no es en el tipo de tierra donde cae la semilla, sino que habla de una de las características más impresionantes de la naturaleza que experimentamos nosotros todos los días. Dice que un hombre echa una semilla y después se acuesta a dormir. Y cuando despierta, él no ha hecho otra cosa más que echar la semilla, ¿sí? Y se durmió. ¿Okay? Pero aún así, la semilla comienza a trabajar. ¿Por qué? Porque vimos la vez pasada que la semilla tiene la energía, el poder. La energía está en la semilla. Se energiza, comienza a transformarse, ¿sí? La lluvia cae mientras dormimos. Y la tierra produce un tallo, después espiga, después fruto. Y así es el reino de Dios. Empieza con una pequeña semilla que cae en la tierra y de manera imperceptible, de manera misteriosa inclusive, comienza a crecer, ¿sí? Y miren, nosotros nunca vamos a entender todo lo que está ocurriendo en el reino de Dios, ¿sí? Nada más nos damos cuenta cuando hay fruto, pero no sabemos lo que está pasando en la parte de abajo, de lo que no se ve, ¿sí? Una vez que echamos semilla, esta comienza a crecer, aún sin que nos demos cuenta. Yo no puedo decirles de la cantidad de personas que ven las enseñanzas que aquí damos.
Por eso es que seguimos grabando y transmitiendo y subiendo y tenemos la página, porque hay personas, hay muchas más personas que ven y escuchan lo que enseñamos, ¿sí?, que las que están aquí el día de hoy. ¿Sí? Entonces le pueden preguntar a Mario, que está ocupado ahorita viendo el audio porque se nos tronó el fusible. Pero él les puede decir cuántas personas se conectan, cuántas personas nos ven en YouTube, en Facebook, en Spotify, ¿sí? Personas en otras ciudades, personas en otros países. Hasta mi mamá me ha dicho de personas que ella conoce personalmente que escuchan la prédica. Muchas más personas que las que hay aquí hoy. Y yo ni cuenta me doy de eso. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Pues porque los poquitos que tienen la manera de comunicarse conmigo, digo que no son de aquí de la congregación, pero los que tienen la manera de comunicarse conmigo, me han llamado, me han mandado un mensaje, me han dicho: pastor, esto que usted dijo cuando predicó tal mensaje causó que Dios toque mi corazón y mi mente, y Dios usó sus palabras para convencerme de que necesito rendir mi vida y empezar a servirle a Él como nunca antes. ¿Okay? Ni idea tengo quién escucha lo que digo. ¿Sí? Yo no planeo que suceda eso cuando predico. Yo simplemente comparto lo que Dios ha puesto en mi corazón, y Dios toma la semilla y la empieza a trabajar en la tierra, aún mientras yo estoy durmiendo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo eso es aterrador, porque el pensar que algo que yo pude haber dicho a alguien puede haber causado daño en su corazón o la mente de alguien. Porque así funciona la semilla también. ¿Sí? Me pregunto qué otras palabras he dicho a personas que ni recuerdo o no conozco, pero que los ha lastimado, que haya causado que carguen en su corazón, en su alma, cicatrices hasta el día de hoy. Es un gran peso, y trato de tener cuidado con las cosas que digo, porque la semilla cae en tierra y aún mientras dormimos, ni cuenta nos damos, crece. ¿Sí? No tenemos idea de lo poderoso que es una semilla, de lo que es la palabra de Dios. No sé de las estadísticas aquí en México, pero en Estados Unidos, cada año, entre 7 y 10 mil pastores se retiran del ministerio antes de llegar a la edad de jubilación. ¿Ok? Lo voy a repetir. Entre 7,000 y 10,000 pastores se retiran del ministerio, dejan de hacer esto que yo estoy haciendo, antes de que lleguen a la edad de jubilarse. Algunos por fallas morales, ¿ok? Pero la gran mayoría no es por eso. Y la mayoría se retira porque sienten que en sus congregaciones no los aprecian, o sienten que están predicando con todas sus fuerzas y nada sucede. ¿Sí? Ellos necesitan leer esta parábola. Porque Jesús dice que el reino de Dios no es que eches semillas y en 5 minutos tengas fruto. No, tengas una cosecha. El mismo apóstol Pablo dijo: unos siembran, otros ¿qué hacen? Riegan, algunos la riegan, pero otros riegan. ¿Sí? Pero es Dios que trae el crecimiento y es Dios el que trae la cosecha. ¿Sí? Les quiero contar rápidamente la historia verídica de un hombre de Dios que Dios usó
para tocar el corazón de muchos con el mensaje del Evangelio a nivel mundial en el siglo XX, ¿okay? El siglo anterior. Hace muchos años, en 1934, una campaña evangelística de un evangelista que no es muy conocido, pero se llamaba Mordecai Ham, y allá en Estados Unidos llegó en 1934 a Charlotte, Carolina del Norte, y usaba una carpa, armaban una carpa así tipo como de circo, que era muy común en los 20, los 30, los años 40. Así eran las campañas evangelísticas. ¿Okay? Y en una noche de la campaña, dos adolescentes de 13 años, dos amigos, estaban pasando por donde estaba esta carpa y estaba predicando este hombre. Y entonces ellos se acercan y se asoman para ver de qué se trataba. Y ellos están escuchando, empezaron a escuchar la exposición de la palabra de Dios, del amor de un padre que ellos no conocían. Y se quedaron ahí un momento atrás y después vieron que había muchísima gente y no había dónde sentarse. Y decidieron, como todo buen muchacho de 13 años, ¿verdad? Dijeron, vámonos, vamos a hacer otra cosa. Y se dan la vuelta y se empiezan a ir. ¿Okay? Y cuando ellos se dan la vuelta para irse, uno de los ujieres, de los servidores que estaba ahí en la puerta, él nota que ellos se dan la vuelta y empiezan a irse, y va tras ellos y les dicen, ¿saben qué, chicos? Yo puedo encontrarles 2 lugares para que ustedes se sienten juntos. Y los metió y le pidió a la gente, por favor, córrete, deja que estos 2 se sienten. Y se sentaron juntos. Y esa noche, esos 2 entregaron su vida al Señor. Uno de ellos fue alguien llamado Grady Wilson, que tampoco es muy conocido. Ustedes tal vez han escuchado del otro compañero que se llamó Billy Graham. ¿Okay? Quien predicó el Evangelio probablemente a más personas que cualquier otra persona en la historia. Millones de personas entregaron su vida en todo el mundo debido a su mensaje. ¿Puedes poner la foto de estos 2? Y Grady Wilson, su amigo, fue la persona que coordinaba todas sus campañas evangelísticas. ¿Ok? ¿Sí apareció la foto? Ahí están ellos 2. ¿Ok? Qué tremendo ministerio. Qué influencia tuvo en el reino de Dios, ¿verdad que sí? Pero no me refiero a Billy Graham. Tampoco me refiero a Grady Wilson. Tampoco me refiero al evangelista. Me refiero al ujier, que ni sabemos su nombre, esa noche en 1934, que vio a 2 chicos y dijo, mientras yo esté aquí, estos no se van a ir sin escuchar el mensaje del Evangelio. Amén. Así funciona el reino de Dios. No tenemos idea lo que la semilla, o sea, nuestra palabra, nuestro servicio, nuestro esfuerzo para el Señor hacen o causan en el reino. ¿Sí? Ese hombre, ese ujier, ese servidor fue como una semilla de mostaza. ¿Sí? Insignificante aparentemente. Pero fue instrumento para plantar la semilla y Dios trajo vida de la semilla. Y con esto entramos a la última parte que está ligada como ya dije, la semilla de mostaza. ¿Okay? Verso 30 dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué la podemos comparar? Es como un grano de mostaza que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en la más grande de todas. Y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra.
El punto de esta parábola es que tomas esta pequeña semilla, una de las más pequeñas que hay, y la pones en la tierra, y de esta diminuta semilla, se me olvidó, abrí una foto en la compu, en mi celular, y se me olvidó mandarla, pero si ustedes ven la semilla de mostaza, es como un puntito en el dedo, les parece como un puntito. Como cuando tomas una pluma o un plumón y te haces así, un puntito negro, así es, así se ve la semilla de mostaza. ¿Sí? Ahora, Jesús no está nada más contando historias de agricultura, está explicando cómo funciona el reino de Dios. De la palabra más pequeña que pronuncias, del servicio más pequeño que tú puedes dar, ¿sí? Dios puede tomar eso que pudiera parecer insignificante para ti y hacer surgir de ella su reino. ¿Ok? Por eso es que, cuando menos en esta congregación, toda persona se integra y dice, pastor, yo quiero, wow, Dios me cambió la vida, nos dicen un montón de cosas bonitas que Dios ha hecho en su vida y dicen, ahora yo quiero servir a Dios, yo sé cantar. Ah, qué bueno que sabes cantar. Mira, allá el hermano Chuy te puede asignar dónde vas a servir. Y adivinen dónde le toca servir de primero. Ya se sabe la historia, los baños, así es. Ahí nos damos cuenta, si entiendes esto que estoy diciendo. ¿Sí? De la palabra más pequeña, del servicio más pequeño que tú pudieras ofrecerle al Señor, Dios puede tomar eso que para ti puede ser insignificante y hacer algo poderoso de él. ¿Sí? Esto nos hace ver no la grandeza de la semilla, sino la grandeza de Dios. La grandeza de Dios que obra todos los días para llevar a cabo su plan que Él ha tenido desde siglos antes hasta los siglos venideros. Y hoy no estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Ya llevamos 40 minutos escuchando la palabra. ¿Saben por qué se retiran muchos del ministerio? Porque no ven una transformación inmediata. ¿Ok? Y es correcto. Si hoy en la noche les aplico un examen, o el próximo domingo que se aparezcan, entrando por aquí, les damos su examen. ¿De qué se trató la prédica del domingo anterior? Bueno, de la luz, porque se fue la luz. De una semilla. ¿Ok? Por eso es que miles de pastores abandonan el ministerio. Pero la parábola nos enseña que eso no importa. O sea, no importa si tú recuerdas todo lo que yo estoy diciendo en este momento. Lo importante es que ahora la palabra de Dios, la semilla está en ti. Y empieza a crecer. Y se empieza a activar. Eso es lo importante. Está trabajando y va a dar su fruto a su tiempo. ¿Sí? Y así es como se edifica el reino de Dios. No con entretenimiento. No con entretenimiento. Hoy en la mañana me recordó a cómo hacíamos las cosas hace 10 años, 15 años. Una chen bocina, como decimos aquí. Un teclado ahí, una consolita. Así comenzamos. ¿Sí? A veces las personas entran a este lugar y dicen, wow, qué padre está la adoración. ¿Por qué? Porque suena bonito. No importa que suene bonito. Lo que importa es que tú contribuyas con tu grano de mostaza, tu adoración. Porque déjame decirte que Dios nos llama para hacer cosas en medio
de personas que no adoran a Dios. Es más, en medio de personas que a lo mejor dicen, o como a veces la frase aquí es, usan palabras antisonantes. ¿Han escuchado esa frase? Hijo de... Ahí no hay adoración. Pero tú llevas esa semilla. Todo lugar al que tú vayas. Tú llevas la semilla y tú dejas la semilla. Y no solamente llevas la luz, sino que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Okay? Todo lugar al que vayas, tú eres luz. Tú tienes una semilla, pero tú eres una semilla en la vida de alguien. Amén. Vamos a ponernos de pie en este día y darle gracias a Dios. Ahí donde estás, te invito a cerrar los ojos. ¿Sí? Y simplemente vamos a darle gracias a Dios por su palabra el día de hoy. Y mientras agradecemos a Dios y mientras esperamos en Él, porque esta es una de las cosas que compartí cuando estaba yo en Ciudad del Carmen. A veces nuestras vidas se llenan de ruido y no nos permite escuchar. Tenemos que aprender a aprovechar los tiempos de silencio para que Dios hable. ¿Okay? Entonces no necesitamos una orquesta, necesitamos simplemente una conexión. ¿Sí? Si la luz de Dios habita en ti, si la luz de Jesús habita en ti, automáticamente hay una conexión en tu corazón con Él. Dale gracias. Gracias, Señor, por la luz que hay en mi vida, Señor. Y Espíritu de Dios, yo te pido que a cada uno de nosotros el día de hoy nos muestres si hemos tapado o si de manera regular tapamos esa luz por vergüenza, porque decimos qué van a decir de mí mis compañeros o mi familia, Señor. Perdónanos. No quites de nosotros tu luz, Dios. Quita más bien el almud, esa medida que usamos para tapar tu gloria y tu luz, Señor. Y permítenos entender que somos hijos de luz. Somos semilla. Hemos recibido una semilla y somos semilla en la vida de otros. Somos luz en la vida de otros, Padre. Habitamos en un mundo de oscuridad. Habitamos en un mundo donde no hay un fruto agradable a ti, pero nosotros llevamos una semilla que da fruto, Dios. Y tú estás buscando que haya un fruto para que pueda haber una cosecha. Y un día tú vas a regresar cuando la cosecha esté completa y sea el tiempo como leímos hoy, tú vas a traer la hoz, tú vas a traer los instrumentos para la cosecha, Dios. Y te pedimos que la semilla que nos has dado pueda ser depositado, pueda ser echado. Y no tengamos que... Porque como dice tu palabra, la semilla es depositada y aún mientras dormimos empieza a trabajar. Primero que sea así en mi vida, Dios, y que sea así también en la vida de todos aquellos que no te conocen, Señor. Que tu palabra sea una semilla, como una semilla de mostaza que es de las más pequeñas que hay, pero producen un árbol grande, Dios.
Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy no queremos salir de este lugar sin antes entregarte nuestra adoración nuevamente y nuestro agradecimiento. Eres digno de adorar. Gracias, Señor. Si hay algo más que Dios ha puesto en tu corazón, este es el momento de que tú hables con Él. Si nunca has recibido esa luz o esa semilla en tu corazón, si no conoces de manera personal al Señor Jesús, Señor Jesucristo, este es el momento. ¿Dónde estás? Yo te invito a que reconozcas tu necesidad de Él y le digas: Señor Jesús, reconozco mi necesidad, reconozco que la tierra de mi corazón no ha sido la tierra correcta para la semilla, pero el día de hoy se ha suavizado la tierra de mi corazón. En lugar de ser una tierra dura, es una tierra suave. Y la semilla de tu palabra ha caído en la tierra de mi corazón. Y te pido, Dios, que obre a través de mí, obra en mí, Señor. Rindo mi corazón y mi vida a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te quiero conocer, Señor. Te pido que te reveles a mi vida de la manera como tú eres. No como me lo imagino o como me lo contaron, sino como tú eres verdaderamente, Señor. No quiero tapar esa luz, Dios, con ninguna canasta. Quiero brillar, Dios, para ti. Gracias, papá.